Estamos de frío y calor. ¿Estamos bien? Bien, bien. Pues si tenemos que bajarlo, pues me dices, ¿vale? Pero por ahora estoy bastante fresquito. Y esto me encanta porque aquí hace mucho más calor que hay en los asientos. Bueno, vamos a buscar Hechos capítulo 1. Hoy vamos a empezar una serie de mensajes nuevo. Se llama Hechos multiplicar. Porque el enfoque del Hechos, y vamos a hablar de eso más adelante en la introducción, el enfoque de Hechos es la multiplicación de la iglesia, la multiplicación de los seres creyentes, ¿vale? Los que son salvos. Y vamos a estudiar por completo ese libro, va a ser más o menos 24 sermones, ¿vale? Entonces eso va a ser 6 meses, ¿vale? De una serie de mensajes de 6 meses. Entonces, si quieres saber exactamente cómo va el libro de Hechos, pues tienes que venir por 6 meses completos, ¿vale? También si no puedes estar aquí, tenemos el Facebook Live y también tenemos los mensajes grabados en audio. Entonces, si te falta un domingo o dos, pues también puedes conseguir el vídeo o la grabación, ¿vale? Pues vamos a orar y luego empezamos con ese serie de mensajes, se llama multiplicar. Padre, sea gracias por ese día, gracias por ese tiempo que nos has dado, no solamente lo que hay fuera de ese local, la temperatura, todo esto, que es un día bastante agradable, aunque hace calor, pero podemos disfrutarlo. Gracias por eso, gracias por levantarnos de la cama con aire en nuestros pulmones, que tenemos otro día más para seguirte, para adorarte y también para testificar de ti. Gracias por ese libro tan grande que ha sido un refugio para muchos predicadores y que realmente es un libro donde la gente no entiende muy bien exactamente cómo funciona el libro, qué significan las cosas que vemos ahí, y es lo que queremos dejar claro. Llevo tiempo deseando hacer un serie de mensajes sobre ese libro, pero creo que la iglesia no estaba preparado hasta hoy para realmente escuchar lo que tiene que escuchar de ese libro, porque hay cosas chocantes en ello y hay cosas que realmente nos van a traer convicción porque no estamos haciendo lo que debemos hacer, nuestro papel como creyentes, como hijos tuyos, los privilegiados que somos de llamarnos hijos de Dios. Ayúdanos a entender bien lo que hay en ese primer capítulo y quiero que podamos aplicarlo para que podamos salir de ese sitio diferente de cuando llegamos aquí. Pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. El título de ese mensaje sería La fe de los primeros creyentes. Eso no significa que no había creyentes, ¿vale?, antes que el libro de Hechos o después de la muerte de Jesús, porque sabemos que tenemos el pacto antiguo en que la gente confiaba en Jesús aunque no sabía quién era y qué va a hacer. Solamente que Él va a ser Mesías y que Él va a salvarles de sus pecados. El libro de Hechos es un libro de transición. Es un libro de transición, la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque tenemos que saber que hasta los evangelios, los 4 evangelios, tenemos que entender, aunque lo llamamos Nuevo Testamento, siguen los pensamientos del Antiguo Testamento, porque Jesús no ha muerto todavía, está vivo en los evangelios, está actuando como Dios encarnado aquí en la tierra, haciendo milagros. Entonces, están siguiendo más o menos el patrón del Antiguo Testamento. Pero cuando murió y luego resucitó, y es en su resurrección donde encontramos el principio de Hechos, es cuando realmente empezamos a hacer una transición fuera del Antiguo Testamento, fuera del Antiguo Pacto. Es la transición entre la ley y la gracia. Eso no es decir que la ley está muerta, pero que la ley ya está enseñándonos que somos pecadores, como antes, estaba enseñándonos esto antes, pero ya está indicando que Jesús es el Mesías y nosotros tenemos que confiar en Él. Entonces, es
es la transición entre la ley y la gracia que recibimos a través del sacrificio de Jesús. La transición también entre el pueblo de Dios y la iglesia de Dios. Tenemos que saber que el Antiguo Testamento está enfocado, Dios está completamente enfocado en su pueblo. Eso no implica que no había otros que también recibieron mensaje, que eran gentiles o de otro pueblo, que se convirtieron en judío, pero porque tenemos estas historias registradas en el Antiguo Testamento, pero tenemos que saber que ahora el enfoque del Nuevo Testamento ya no es el pueblo de Dios de Israel, sino es la iglesia. Porque antes Dios estaba trabajando en y a través solamente del pueblo de Dios. Si quieres convertir a ser creyente o judío en ese caso, según el antiguo pacto, pues tienes que convertirte a ser un judío. Pero ahora no tienes que ser un judío, ahora el evangelio es para todos y ahora es para todos pueden recibirle sin convertirse a ser un judío. Solamente recibir la gracia, solamente ser de su iglesia, porque ¿dónde está trabajando Dios ahora mismo? En la iglesia. No en el local, sino a través de la gente que asiste a la iglesia, los miembros de la iglesia, porque nosotros realmente somos la iglesia. El enfoque de Hechos es la expansión de la iglesia, la multiplicación del evangelio. Es como Dios lleva la crucifixión, yo no puedo decir esa palabra de esa manera, no sé por qué, no me sale. La crucifixión de Jesús, como Él lleva esto en un sitio en concreto, en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, para llevarlo a los sitios más del exterior del mundo conocido, los extremos del mundo. Es la multiplicación del evangelio, como Dios llevó a cabo el plan para evangelizar todo el mundo. Hechos destaca esa transición a través de examinar los ministerios de dos hombres muy grandes de Dios, dos hombres muy grandes de la fe. ¿Conocéis quién son? Primeramente tenemos Pedro. Dios va a enfocar en ese libro en el ministerio de Pedro. Y luego también tenemos a Pablo, otro hombre grandísimo de la fe. Y realmente tenemos el ministerio de Pedro en los primeros 12 capítulos, aunque vemos a Pedro en otros sitios también en Hechos, pero enfocamos muy bien en el ministerio de Pedro en los primeros 12 versículos. Y el enfoque principal de su ministerio realmente es el pueblo de Israel, los judíos. Y el eje de su ministerio es la ciudad de Jerusalén. Cuando vemos a Pedro fuera de su salsa, fuera de su sitio, fuera de Jerusalén, no está actuando como un pastor, ¿vale? Porque él es el pastor o uno de los pastores en la iglesia en Jerusalén. Pero vemos a él en otros sitios también. Pero el eje de su ministerio es Jerusalén. Y luego tenemos el ministerio de Pablo, que es el capítulo 13 hasta capítulo 28. Y el enfoque principal de su ministerio son los gentiles. Porque sabemos que Dios mandó a Pablo a ser el apóstol a los gentiles. Y el eje de su ministerio realmente es la ciudad o la zona de Antioquía, por donde salió él y sus compañeros a trabajar a la obra de ser misionero. Un famoso productor en Hollywood dijo él dijo eso una vez, que para que una película tenga éxito debe comenzar con un terremoto y llegar a un clímax. Es decir, que tiene que empezar fuerte y terminar más fuerte. Es lo que dice un productor de Hollywood sobre las películas. Pero sabes una cosa, que Lucas ciertamente no siguió esa fórmula. Él no siguió esa forma para escribir ese libro tan importante, tan lleno de eventos. Como empezó
Lucas ese libro? Pues con una reunión de negocios para la iglesia. Tuvieron que hacer algunas cosas, tomar algunas decisiones. Y fuera de la ascensión de Jesucristo, no hay ningún otro evento en Hechos 1 que es muy como chocante, grande, fuerte. Entonces, ¿por qué graba estos eventos? ¿Por qué Dios quiere quiere tener estos eventos fuera de su ascensión? Sabemos por qué cree esto. Pero esa reunión de los miembros de esa iglesia, ¿por qué quiere tener esto grabado? ¿Por qué Lucas no comenzó con la historia de Pentecostés? Porque el capítulo 2, cuando empezamos en el capítulo 2 con el día de Pentecostés, vemos cosas milagrosas. Vemos cosas chocantes, vemos cosas impresionantes que graban nuestra atención. Pero antes que llegamos ahí, tenemos que entender algunas cosas. Por varias razones, Lucas empezó ese libro así. Para empezar, Lucas estaba escribiendo el volumen 2 de un trabajo que comenzó con lo que llamamos el Evangelio de Lucas. Y tuvo que comenzar con un saludo y una presentación adecuada. Lucas 1, versículos 1 a 4 dice: Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su orden, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Entonces eso es como realmente empezó el Evangelio de Lucas, pero luego vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1, y vemos un comienzo bastante parecido. Lucas también dice aquí, en el primer tratado, está hablando de lo que escribió antes, o Teófilo, también está escribiendo a este hombre, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es como, eso es lo que hizo Jesús en su vida, y ahora vamos a ver cómo esas enseñanzas ha afectado tanto a su pueblo, a su gente, a los creyentes en ese momento, para que vemos más eventos, más hechos de Dios, pero a través de la iglesia, no a través de Jesús presencialmente aquí en la tierra. Lucas va a seguir escribiendo sobre lo que Jesús hizo y lo que él enseñó, pero de una forma que está relacionado con la iglesia. No sabemos quién era Teófilo, ni si era creyente, no sabemos, porque no está destacado en la Biblia. Pero el saludo de Lucas sugiere que pudo haber sido un importante funcionario del Imperio Romano, de esa ciudad, de esa zona. Pero aún más importante, Lucas tuvo que construir un puente entre su evangelio, porque tenemos que recordar que eso es un libro de transición. Está haciendo un puente, está diciendo que lo que pasó en ese libro está relacionado con el enfoque de mi evangelio, que es Jesús, lo que él hizo y lo que son las enseñanzas de él. Al final de su evangelio había dejado a los creyentes en el templo alabando a Dios. Lucas 24, 50 a 53 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora tenía que retomar la historia y explicar lo que sucedió después, lo que pasó después
de lo que pasó al final de su evangelio. Imaginar lo confundido que estarías si al leer el Nuevo Testamento o leer Lucas, el evangelio, pasarás leer el Nuevo Testamento y terminas con Juan y pasarás de la última página del Evangelio de Juan y descubrirás Romanos. Pues en ninguno de los evangelios vemos la iglesia llegar a Roma. Y apenas vemos cómo funciona la iglesia y cómo ha sido establecido. Entendieron lo que es más o menos la idea de la iglesia porque ellos reunieron bastantes veces como una iglesia. Pero la pregunta que vas a preguntarte es ¿cómo llegó la iglesia a Roma? La respuesta se encuentra en el libro de Hechos. Entonces, es una transición, es un puente para nosotros para llegar a lo que hizo Jesús y para ver exactamente lo que está escrito en las epístolas y saber cómo funcionó toda esa temporada de transición, de empezar la iglesia y todo esto. Hechos también es el relato de la obra del Espíritu Santo en y a través de la iglesia. El Evangelio de Lucas registra lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar en el cuerpo humano, lo que Él hizo presencialmente aquí en la tierra. Y el libro de Hechos nos dice lo que Jesús continúa a hacer y enseñar a través de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. En este capítulo de Hechos vemos los creyentes cuidando de los asuntos pendientes, como hemos dicho antes, que ya están reunidos en una reunión de negocio para tomar decisiones. Y ellos tienen que preparar a sí mismos para el día de Pentecostés. Lo que dijeron y hicieron nos revela la fe de la iglesia. Pero la pregunta es ¿en qué creían realmente estos hombres, estas mujeres? Porque no estamos solamente hablando de los 12, estamos hablando de 120 y sabemos que suele ser mucho más. Pero realmente creían estas personas, la primera iglesia. ¿Qué creía esto? Pues es lo que vamos a anotar aquí. Primeramente creyeron en el Cristo resucitado. Creyeron en el Cristo resucitado. Después de su resurrección, Jesús permaneció en la tierra durante 40 días y ministró a sus discípulos. No podemos entender cómo, solamente sabemos que Él es Dios y Él puede hacer lo que le da la gana. No importa si lo entendemos o no, pero Él estaba aquí presencialmente 40 días después de su resurrección. Él ya había abierto sus mentes para comprender el mensaje del Antiguo Testamento sobre quién es Él, y es lo que vemos en Lucas 24, 44 a 48. No vamos a leerlo, pero si quieres notarlo para buscarlo más adelante. Pero había otras lecciones que deberían aprender antes de poder lanzarse en su nuevo ministerio, porque ahora la iglesia tiene que hacer cosas. Jesús apareció y desapareció durante esos 40 días y los creyentes nunca supieron cuándo podría aparecer. Entonces fue un hombre físico, pero también como un hombre espiritual, como una fantasma. No de forma fantásmica, no sé si eso está bien dicho, no en una forma de fantasma, pero Él puede aparecer y desaparecer. Como he dicho antes, no tenemos que saber cómo lo hizo, solamente tenemos que saber que lo hizo. Fue una excelente preparación para la iglesia porque pronto llegaría el momento en la historia de la iglesia en que no van a tener a Jesús presencialmente ahí con ellos para decirles lo que tienen que hacer, para instruirlos personalmente. El Señor les enseñó varias lecciones importantes durante ese tiempo.
La primera sería la realidad de su resurrección. La realidad de su resurrección. Hechos 1:3, la primera parte dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, y me encanta esa palabra, indubitables. ¿Sabemos lo que significa esa palabra indubitables? Que son no solamente reales, pero no puedes cuestionarlo. Es cierto. Pruebas ciertas es lo que está diciendo. Algunos de los creyentes pueden haber tenido sus dudas 40 días antes. Pero ahora no hay duda de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Su resurrección era cierta. Para fortalecer su fe, les dio muchas pruebas indubitables que Lucas no explicó. No sabemos cuáles son las pruebas que hizo Jesús, solamente sabemos que los creyentes estaban convencidos que era Jesús físicamente ahí resucitado. Sabemos que cuando Jesús se encontró con sus discípulos, lo invitó a tocar su cuerpo e incluso comió ante ellos. Lucas 24, 38 a 43 dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Sabes que Jesús sabía exactamente lo que estaba pensando ellos? Dijo, pues tócame, mírame, es mi mano, ves la marca de la cruz, ves la marca del clavo, tú puedes tocarlo. Y aunque ellos pudieran ver a Jesús físicamente ahí, ellos pudieron tocarle físicamente, también o todavía tuvieron dudas. Entonces Jesús, como 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Jesús sabía lo que estaba en su corazón, él quería hacer una prueba más. Entonces le dieron parte de su pez asado y el panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es como decir, pues, si no podéis creer que soy Jesús, tu Maestro, tu Dios Todopoderoso, pues yo voy a comer para enseñaros que yo soy un hombre físico, un hombre natural como tú. Yo no sé lo que eran las pruebas que dio fuera de estos, pero fueron convincentes. La fe en su resurrección es importante para la iglesia porque el mensaje del Evangelio involucra la verdad de la resurrección. Si no hay resurrección, pues no hay salvación, porque no es el Dios Todopoderoso y no tiene la victoria sobre la muerte. Si Jesús estuviera muerto, la iglesia no tendría fundamento. Si la resurrección no existía, si no es verdad, si no es cierta, pues lo que creemos no sería basado en la verdad. Entonces Jesús enseñó a ellos durante esos 40 días la realidad de su resurrección. Pero también ellos creían en la venida de su reino. No solamente en la realidad de su resurrección, sino también en la venida de su reino. En el mismo versículo 3, la primera parte habla de la resurrección, pero luego la última parte dice,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablando con ellos acerca del reino de Dios. Eso refiere al reino de Dios sobre los corazones y las vidas de aquellos que han confiado en Él. El cristianismo, o podemos decir la iglesia, Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Estamos hablando no de un reino físico que va a venir más adelante cuando Jesús vuelve, y vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero estamos hablando de que Jesús puede reinar, tener su reino espiritual en los corazones y en las mentes, de la gente que está ganando esa batalla en el mundo. Cuando lees los 4 evangelios, descubres que los apóstoles tenían una visión, una vista fuertemente política del reino de Dios. Y estaban especialmente preocupados por sus propias posiciones y los privilegios que van a tener. Tenemos que recordar que ellos estuvieron pensando en el reino del cielo, no en el reino de Dios. Estuvieron pensando en el reino físico de Dios aquí en esta tierra. Que Él va a restaurar a Israel a su sitio, a su puesto, van a eliminar los enemigos de Israel y están todavía pensando en esto. Pero Jesús está enseñándoles acerca de su reino espiritual. Siendo judíos leales, anhelaban la derrota de sus enemigos y el establecimiento final del glorioso reino bajo el gobierno del Rey Mesías. Tenemos que recordar que durante todos los evangelios vemos a los apóstoles, a los discípulos, hablando y pensando en esto. No pensando en lo que va a pasar después de su muerte. No han visto realmente lo que era la iglesia, la época de la iglesia, la época de la gracia. Estaban enfocados en el reino físico de Dios. No se dieron cuenta de que primero debe haber un cambio espiritual en los corazones de las personas. Entonces ellos estaban creyendo o sabían muy bien lo que era la realidad de la resurrección de Jesús, pero también de la venida de su reino. Y también el poder de su Espíritu Santo. Es otra cosa que creyeron ellos. Hechos 1, 4 a 8 dice, y estando juntos los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Es decir, que Jesús decía a ellos, no podéis hacer esa obra que tienes que hacer ahora mismo en tu fuerza. Necesitas ayuda. Necesitas el Espíritu Santo que Dios va a mandar cuando ya no estoy aquí. Tenéis que esperar para recibir el poder de Él. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Este versículo me encanta porque nos enseña que aunque Jesús estaba ahí 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios, mostrándoles pruebas indubitables, ellos todavía no entendieron lo que era el reino de Dios. Ellos estaban pensando en el reino físico cuando Dios cuando Jesús va a ser el rey de esta tierra, cuando Él va a derrotar los enemigos de Israel, y Él va a poner Israel como el enfoque de la tierra otra vez. Todavía están pensando políticamente, no están pensando espiritualmente. Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso
en sola su potestad. No tenéis que saber cuándo viene el reino físico de Dios, porque eso es solamente para el Padre saber. Versículo 8. Pero recibiréis, aunque no sabéis cuándo viene el reino, y aunque no vais a vivir ahora mismo en el reino, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús está diciéndoles, mira, yo sé que todavía tenéis una mala interpretación de lo que es el reino de Dios, pensando que es solamente físico, no estás pensando en el reino espiritual de Dios. Pero mientras que estáis esperando la venida de ese reino físico, pues vais a tener poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y vais a hacer una obra aquí, y la obra sería una obra espiritual. Es lo que vamos a ver. Porque tienen que ser testigos de ¿quién? De Jesús. No solamente en Jerusalén, sino en toda la tierra. Hechos 1:8 es el versículo clave de capítulo 1. Y realmente es el versículo clave de todo el libro de Hechos. Porque aquí es donde gira todo lo que vemos en el libro de Hechos. Para empezar, explica que el poder de la iglesia proviene del Espíritu Santo y no del hombre. Jesús quería dejar bastante claro que los hombres no pudieran hacer lo que deberían hacer por la obra de Dios en su propia fuerza. Esa fuerza que necesita proviene del Espíritu Santo de Dios. El pueblo de Dios experimentó repetidas llenas del Espíritu Santo al enfrentar nuevas oportunidades y obstáculos. Es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a cambiar, vamos a hacer una transición en que el Espíritu Santo viene y va, o viene y... Sí, viene y va. Sí, es lo que quiero decir. Y ahora, en el Nuevo Testamento, cuando viene el Espíritu Santo, Él mora en los creyentes, y Él sella los creyentes, y Él queda con ellos, y siempre está con ellos. Entonces, no es que tiene que esperar hasta que Él viene cada vez que tienen un problema. Ya tiene el Espíritu Santo, como hemos aprendido en la serie de mensajes antes sobre el Espíritu Santo. Y ya mora en nosotros y tenemos poder suficiente para cada día, para cada prueba que vamos a enfrentar. No tenemos que esperar. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús, que se te pareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:9, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. La gente común podía hacer cosas extraordinarias porque el Espíritu Santo de Dios estaba trabajando en sus vidas. Él estaba presente en su vida. El ministerio del Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad absoluta. Si realmente vamos a llevar a cabo el plan de Dios en nuestras vidas, y si vamos a llevar a cabo el plan de Dios en este mundo, la obra en ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas es imprescindible. No es una opción. Tenemos a Él viviendo en nosotros, morando en nosotros.
Pero como hemos aprendido, podemos apagarle, podemos contristarle, podemos hacer cosas en que realmente su ministerio no tiene poder en nuestras vidas. Nosotros debemos vivir la vida llena, como hemos aprendido la semana pasada, llena del Espíritu Santo. Eso no implica que recibimos más de Él, sino que Él recibe más de nosotros. Entonces ellos creyeron en la realidad de su resurrección. Ellos creyeron también en la venida de su reino. También creyeron en el poder de su Espíritu Santo, pero también creyeron en la seguridad de la segunda venida. En la seguridad de la segunda venida. Vamos a leer versículos 9 y 10 para empezar. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. La ascensión de nuestro Señor al cielo fue una parte importante de su ministerio. Porque si no hubiera regresado al Padre, no podría haber enviado el don prometido, que es el Espíritu Santo. Además, hoy en el cielo, el Salvador es nuestro sumo sacerdote, como hemos aprendido en la serie de mensajes sobre Hebreos. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, dándonos la gracia que necesitamos para vivir la vida cotidiana y para el servicio e ministerio en que estamos ministrando. Entonces tenemos el gran sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Si Jesús no hubiera vuelto al cielo, a su Padre, pues que no tuviéramos ese sumo sacerdote que está en el cielo. Y luego llegamos al versículo 11 del primer capítulo de Hechos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué está diciendo esos ángeles que estaba ahí recibiendo Jesús en esa nube? Está avisando a los discípulos, a los que estaban ahí: mira, no tenéis que quedar aquí mirando al cielo, buscando a Jesús, porque Él volverá. De igual forma que habéis visto a Él ir al cielo. Su segunda venida es cierta. Eso significa que Él no está aquí ahora mismo para tener un reino físico en este mundo, en esta tierra, en ese momento, pero volverá a ser el rey de esta tierra. Los dos mensajeros aseguraron a los creyentes que Jesús vendría nuevamente tal como se fue. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, eso está hablando de Jesús, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Él va a volver exactamente, va a pasar por las nubes. Mateo 26, versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Va a volver igual en las nubes de la tierra. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La segunda venida es realmente cuando Él va a establecer
su reino físico aquí en esta tierra. Eso es lo que estaban pensando los discípulos en el versículo creo que era 5, cuando preguntó a él, ¿vas a restaurar el reino? Porque no entendieron que Jesús tenía que empezar un reino espiritual en los corazones de los hombres. Y sobre este reino, ellos van a recibir el poder del Espíritu Santo para obrar en este reino espiritual, para hacer cosas aquí, para realmente llevar a cabo el plan de Dios en esa tierra. Y luego, más adelante, cuando viene Jesús otra vez a esa tierra, cuando pisa otra vez con su pie físico, es cuando va a empezar su reino físico. Entonces, ellos creyeron en el Cristo resucitado. Y fue tan importante, porque si no fuese así, pues cambiaría toda la doctrina que tenemos como iglesia. Hacía ese libro inválido. Si su resurrección no ha sido real. Pero también creyeron el uno en el otro. No solamente creyeron en el Cristo resucitado, sino también creyeron el uno en el otro. Versículos 12 a 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Obedecieron el mandamiento de su Señor y regresaron a Jerusalén con alegría. Ellos supieron que tuvieron que esperar hasta que viene el Espíritu Santo sobre ellos para tener poder por la obra que tienen que hacer como creyentes, y regresaron a Jerusalén para esperar. Es probable que el grupo se haya reunido en ese aposento alto donde se celebró la cena del Señor, pero también se los encontró en la adoración en el templo. ¿Qué variedad de personas formaron esa primera asamblea aquí en ese aposento alto? Porque tenemos una lista de ellos. Había hombres y mujeres, apóstoles y personas comunes, e incluso los miembros de la misma o la propia familia terrenal del Señor. Ellos también estuvieron en esa asamblea. Sus hermanos no habían creído en Él durante su ministerio, pero ahora llegaron a confiar en Él después de su muerte, después de su resurrección y después de su tiempo ahí en la tierra con los discípulos, con los creyentes, los 40 días. Juan 7, versículo 7 dice, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Y luego vemos Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué estuvieron en ese aposento alto si no creyeron en su propio hermano, en Jesús? María estaba ahí como miembro de esa asamblea, participando en el culto y la oración junto con los demás. El enfoque de su compañerismo era Cristo resucitado, y todos lo adoraban y magnificaban. La frase clave aquí en ese versículo, en ese grupo de versículos, en versículo 14, es unánimes. La palabra unánimes, una frase que se encuentra 6 veces en Hechos. Tenemos la idea que pasan más veces que solamente 6, pero esa misma palabra traducida, unánimes,
lo tenemos 6 veces en Hechos. Aquí en capítulo 1, versículo 14, y luego Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, todos, juntos, perdón. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntas con alegría y sencillez de corazón. Hechos 4:24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salmón. Hechos 15, versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, aunque no tenemos la palabra unánimes, es la misma palabra y lleva el mismo significado, que estaban unánimes, llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nosotros, amados Bernabé y Pablo. Había entre estos creyentes, en esa asamblea, una unidad maravillosa que los unía en Cristo. Es lo que vemos en Salmo 133, que vamos a leer sobre la unidad que realmente necesitamos hoy día, como los creyentes tuvieron ahí en capítulo 1 de Hechos. Salmo 133, versículos 1 a 3 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El salmista está diciendo cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, la unidad, estar unánimes juntos. Gálatas 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo a los creyentes en ese libro? Él está diciendo que no hay judío ni griego. Eso es decir, que no hay ninguna división de raza, no hay ninguna diferencia entre los tipos de personas que hay en el mundo. Y luego dice que no hay esclavo ni libre. Eso habla de que no hay una diferencia en tu nivel, ¿cómo decirlo?, socioeconómico, tu rango social en la vida. Tú puedes ser el esclavo, tú puedes ser libre, pero no importa, que somos uno en Cristo, que no hay diferencia, ni hay varón ni mujer, no hay diferencia en género con Dios. Es la unidad. Si hay división, es una división que nosotros hemos criado aquí en esa iglesia. Porque Dios rompe las divisiones. Él no crea las divisiones. No es suficiente que los cristianos tengan fe en el Señor, también deben tener fe el uno con el otro. No es solamente creer en Jesús, sino tenemos que estar unidos con los otros creyentes. A estas 120 personas el Señor les había dado la solemne responsabilidad de dar testimonio a un mundo perdido. Y ninguno de ellos podía hacer el trabajo solo. Aunque Pedro era un predicador impresionante, lleno del Espíritu Santo, usado de una forma grande de Dios, pero él no podía convertir a todo el mundo. Pablo era un hombre, fue usado grandemente por el Señor. Fue el hombre más destacado del Nuevo Testamento. Él escribió la mayoría
de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Empezó muchas iglesias, no solamente él, sino su equipo. Él tenía una influencia con los creyentes jóvenes, especialmente con los pastores jóvenes que estaban ahí en esas iglesias donde que Pablo empezó. Pero él no puede hacer la obra solo. Requiere todo el cuerpo de Cristo. No solamente uno o dos, sino a todos. Experimentarían, es lo que he puesto, perdón, una severa persecución, esa iglesia, en los días venideros, y hasta dar su vida por Cristo. ¿Y sabes lo que necesitaron estos creyentes? Saber que no estuvieron solos. No solamente con Cristo, sino con los otros hermanos en Cristo, que tenía esa unidad. Pero también creyeron en la oración. Versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, y luego vamos a saltar a versículos 24 y 25, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de ese ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. La oración juega un papel importantísimo en la historia de la iglesia, como está registrado en el libro de Hechos. Los creyentes oraron, para tomar decisiones correctas. Hechos 1, 15 a 26 es lo que hemos visto. Oraron por valor para testificar por Cristo. Hechos 4, 23 a 31. La oración era un parte normal de su ministerio diario. Hechos 2, 42 a 47, 3, versículo 1 y también capítulo 6, versículo 4. Esteban oró mientras que lo apedreaban. Hechos 7, versículos 55 a 60. Pedro y Juan oraron por los samaritanos, Hechos 8, 14 a 17. Y Saulo de Tarso, Saulo de Tarso oró después de su conversión, Hechos 9:11. Pedro oró antes de levantar a Dorcas de entre los muertos, Hechos 9:36 a 43. Cornelio oró para que Dios le mostrara cómo ser salvo, Hechos 10:1 a 4. Y Pedro estaba en la azotea orando, cuando Dios le dijo cómo ser la respuesta a las oraciones de Cornelio, en Hechos 10 a 9. Los creyentes en la casa de Juan Marcos oraron por Pedro cuando estaba encarcelado, y el Señor lo libró del cárcel y de la muerte, Hechos 12, 1 a 11. La iglesia en Antioquía ayunó y oró antes de enviar a Bernabé y Pablo, Hechos 13, 1 a 3. Fue en una unión de oración en Filipos, de oración en Filipos, que Dios abrió el corazón de Lidia, Hechos 16, versículo 13, y otra reunión de oración en Filipos, en el cárcel, cuando Dios abrió las puertas de la prisión, Hechos 16, 25. Pablo oró por sus amigos antes de salir de su presencia, Hechos 20, 36, y también vemos esto en 21, versículo 5. En medio de una tormenta, oró para la bendición de Dios, Hechos 27, 35, y después de una tormenta, Pablo oró para que Dios sanara a un hombre enfermo, esos Hechos 28, versículo 8. En casi todos los capítulos del libro de Hechos vas a ver una mención vas a encontrar una referencia a la oración. En casi cada
capítulo del libro de Hechos. Y el libro deja muy claro que algo sucede cuando los creyentes unidos oran. Juan Bunyan dijo, la oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios y un flagelo, no puedo decir esa palabra, flagelo para Satanás. Es un arma que tenemos como creyentes para atacar a Satanás y para llevar a cabo el plan de Dios en esta vida. Creyeron no solamente en el Cristo resucitado, creyeron no solamente el uno en el otro, también creyeron en la oración. Y la última cosa que vamos a ver es que creyeron en la dirección de Dios. Creyeron en la dirección de Dios. Hechos 1, versículos 16 a 23. Vamos a hacerlo como normal porque es un pasaje más largo. Yo voy a leer el versículo 16 y luego a Jacinto con el versículo 17 y vamos cada uno leyendo un versículo. Si no tienes Biblia, pues hay Biblias ahí en los asientos y también ponemos los versículos en la pantalla. La Biblia dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, y que fue guía a los que prendieron a Jesús. Y era apuntado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. ¿Ramón? Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. E foi notório a todos os habitantes de Jerusalém, de tal maneira que aquele campo se derrama em sua própria língua, a seu dama que ele de si campo de sangue. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. El Señor Jesús ya no estaba con ellos para darles instrucciones personales. Ya ha subido a volver a su Padre. Pero no estaban sin la guía del Señor, porque tenían la palabra de Dios, tenían la oración y el Espíritu Santo. Bueno, en ese momento no tuvieron el Espíritu Santo morando en ellos, pero tuvieron la palabra de Dios y tuvieron la oración. De hecho, la palabra de Dios y la oración formaron la base para el ministerio de la Iglesia, como se registra en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, que fue más importante que pudieran hacer los discípulos en ese momento. Los creyentes oraron por la guía de Dios antes de votar, antes de echar estas suertes, porque querían seleccionar al hombre que Dios ya había elegido. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aunque nosotros no entendemos la idea de las suertes, de echar las suertes, es lo que vemos al final de ese capítulo, tenemos que saber que Dios tenía control hasta echar las suertes. La decisión de las suertes es de Dios.
Su exaltado Señor estaba trabajando en ellos en ellos y a través de ellos desde el cielo. Esta es la última instancia o momento en la Biblia sobre el lanzamiento de suertes o usar eso, echar las suertes. Y no hay ninguna razón por la cual los creyentes de hoy día deberían usar ese tipo o esa forma para determinar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la guía en nosotros, borrando. Aunque no siempre es fácil descubrir la voluntad de Dios, si estamos dispuestos a obedecerle, Él nos revelará su voluntad. Juan 7, versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Tenemos que saber que estos hombres, en esa reunión de negocio para la iglesia, en ese aposento alto, tuvieron que tomar unas decisiones. Tuvieron que elegir un hombre para tomar el sitio, el puesto de Judas, el hombre que entregó el Señor a las manos del sacerdote y de los romanos. Pero no estuvieron solos. Tuvieron el uno con el otro, tuvieron esa unidad que tuvieron entre ellos, pero también tuvieron la palabra de Dios y la oración, y que sabía que Dios va a guiarles a hacer lo que tienen que hacer, porque Dios, a través de Jesús, ha enseñado a ellos, pues no es de vosotros el poder para hacer lo que tienes que hacer, sino es de Dios, es lo que proviene de mí. Ellos tuvieron que esperar en la dirección de Dios, y nosotros somos iguales. Lo importante aquí no es que echamos suertes cada vez que queremos tomar una decisión, porque eso no es bíblico hoy día. Es lo que pasó en el Antiguo Testamento, es lo que pasó hasta Hechos, y no vemos ninguna mención de echar las suertes en las epístolas, en donde sacamos la doctrina para la iglesia. Pero lo importante es que sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva, enfatizando la palabra de Dios y la oración, y seguir lo que Dios nos ha dado, nos ha dicho, y como Dios nos guía a través de su Espíritu Santo. No todos los seguidores de Cristo estaban en el aposento alto, ya que solo había 120 personas presentes en ese sitio. Y 1 Corintios 15, versículo 6 declara que al menos 500 personas vieron a Jesús resucitado a la vez. 1 Corintios 15, 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Había, por lo menos en un momento, después de su resurrección, en esos 40 días, en que Jesús apareció a por lo menos 500 personas, en una vez. No estamos hablando de todos los 40 días, no, estamos hablando de un evento. Los eruditos de la Biblia no están de acuerdo con el tamaño de la población de Palestina en ese momento, en esa zona. Y sus estimaciones están entre 600,000 y 4 millones. Eso es lo que dicen. Pero independientemente de la figura que eliges, o 600,000 o 4 millones, los 120 creyentes todavía eran una minoría. Serían una minoría. Pero dieron la vuelta a su mundo por Cristo. Tenemos que entender una cosa. Aunque eran pocos, tuvieron el poder de Dios. Aunque eran pocos, creyeron en estas cosas que os animan a llevar a cabo el plan de Dios para sus vidas
y llevar a cabo el plan de Dios para este mundo. Nosotros somos muchos hoy día, aunque aquí en esta iglesia somos una iglesia pequeña. Pero en el mundo hay muchos creyentes. ¿Pero qué estamos haciendo? Si esos 120 personas pudieron llevar a cabo el plan de Dios para sus vidas, para predicar el Evangelio en todos sitios, como vemos en versículo 8, que tienen que testificar no solamente en Jerusalén, pero llegamos al final de ese versículo cuando dice en la última parte de la tierra, implica que empezando desde Jerusalén, terminando donde hay gente en este mundo. Y lo hicieron. Lo hicieron. Eso no implica que todos recibieron el mensaje, pero que ellos hicieron su trabajo, su ministerio, lo que tuvieron que hacer. Ser parte de la multiplicación del Evangelio en este mundo. ¿Cuál era su secreto? Pues el poder del Espíritu Santo. Y dices, pues, Pastor Justin, sabemos en el capítulo 1, Jesús no explica lo que es el poder del Espíritu Santo. Solamente dice que tiene que esperar hasta que llegue el Espíritu Santo para que reciban el poder. Pues tienes que venir la semana que viene. Porque en el capítulo 2, Lucas sí explica lo que es el poder del Espíritu Santo y cómo funciona ese poder y qué podemos hacer a través de este poder. Entonces, si realmente quieres saber exactamente cómo puedes ser parte y cómo puede ser que Dios va a usar tu vida para testificar a tus compañeros, a tu familia, a gente que no conoces en la calle, pues tienes que venir la semana que viene y vamos a hablar de estas cosas. No sé sobre vosotros, pero a mí me encanta leer los biografías. ¿Sabes por qué? Porque aprendo mucho de las vidas de otras personas, de sus errores, sus fracasos y lo que hicieron bien también. Incluso creyentes y no creyentes. A mí me encanta leer biografías por esa razón. Dios ha puesto la historia de lo que pasó con la iglesia después de su resurrección. Nos explicó la fe de esos primeros creyentes que vemos en Hechos 1, para que podamos aprender de ellos, creer lo que ellos creyeron, para que podamos llevar a cabo el plan de Dios para nuestras vidas y para la iglesia. Entonces, te pido que dejas la historia de ellos afectar tu vida, empujarte a decir, pues, si ellos fueran capaces de hacer esto, ¿qué puede hacer Dios con mi vida? Si rindo todo de mí a su Espíritu Santo y dejar a Él realmente trabajar a través de mi vida. Porque Dios puede hacer grandísimas cosas que ni puedes pensar, ni puedes imaginar, si tú dejas a Dios hacerlo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias